Luego de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de suspender los derechos políticos de Jorge Yunda, el exalcalde de Quito, Antonio Ricaurte se perfilaría como el nuevo candidato de Pachacutic para ocupar la alcaldía de Quito, al menos para esta candidatura. Precisamente estamos ahora mismo con Antonio Ricaurte en los estudios de FM Mundo. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Fausto. Un gusto. Bueno, ¿cuál fue la decisión finalmente? ¿Es o no la segunda opción Antonio Ricaurte? Eso de segunda opción también es medio complicado, ¿no? Yo lo que quiero decir, Fausto, es... Bueno, al menos la primera no era. Sí. Lo que quiero decir, Fausto, es que tuve el honor y la deferencia de el movimiento Pachacutic a través de su presidente Marlon Santi, con quien tengo una amistad de muchísimo tiempo, a quien respeto, considero muchísimo a Marlon, y de Cecilia Velázquez, la vicepresidenta de Pachacutic, el día viernes, luego de la decisión que adoptó el Tribunal Contencioso Electoral de quitar los derechos políticos a Jorge Yunda. Inmediatamente se conectaron conmigo Marlon y Cecilia para pedirme que acepte la candidatura a la alcaldía de Quito por el Pachacutic, a lo cual yo únicamente tuve palabras de agradecimiento y de reconocimiento, porque vuelvo y repito, para mí fue un honor que ellos consideren mi nombre, y de ahí para adelante pues ya no ha habido absolutamente nada más. Es una decisión muy complicada, Fausto, porque tú sabes cuál es mi punto de vista. Aquí contigo mismo discutimos hace algunas semanas atrás a propósito del paro. A propósito del paro, cuál era mi punto de vista y mi percepción con respecto a la política. Yo contigo discutía sobre un hecho que para mí es fundamental, y es que yo no creo ni en la política ni en los políticos, porque habrán excepciones, pero la mayoría de los políticos... Siendo político. Habiendo sido político activo y habiendo estado enfermo de ego y de vanidad. Bueno, al menos lo reconoce. Sí, totalmente. ¿Ya? Creo que habrán excepciones, pero yo creo que la gran mayoría entra en la política y tiene deseos de ser candidato para algún cargo de importancia, sea esto alcalde, prefecto, presidente, concejal, lo que tú quieras, solamente por ego y por vanidad. Yo no conozco, habrán excepciones, Fausto, de gente que entre en la política para servir, pero la gran mayoría es solamente para saciar... O para servirse. Para saciar el ego y la vanidad. No nos olvidemos que Maquiavelo decía que el político es político, o la gente busca poder por tres cosas: por sexo, por dinero o por gloria. No para servir, sino para, como tú dices, para servirse, pero más que nada para saciar el ego y la vanidad, que es parte intrínseca del político. Podemos decir que hubo una propuesta en firme por parte de Pachacutic para ser la nueva opción de esa tienda política y con miras a la alcaldía de Quito. Sí. Y yo agradezco a Marlon y a Cecilia. El propio Marlon es el que a un medio de comunicación de Quito dio una declaración, y a partir de esa declaración es que la ciudadanía pudo conocer de esta propuesta. La respuesta fue un no. No hemos conversado todavía con Marlon y Cecilia, porque creo yo que todavía tienen que ellos al interno tomar algunas decisiones, más que nada estar a la expectativa de lo que pueda pasar legalmente con el ex candidato Yunda, que ayer lo que hizo, para que la gente entienda un poquito, es no inscribió su candidatura, sino que acudió a la delegación provincial de Pichincha a registrarse y solicitar la inscripción. Eso tiene un proceso, porque además tiene que él acudir a instancias legales para pedir recursos horizontales, que significan pedir la ampliación o la aclaración de esa resolución, de esa sentencia del contencioso electoral, y luego también utilizará otros recursos, y mientras eso ocurre no está ejecutoriada la sentencia, pero en un momento determinado va a estar ejecutoriada la sentencia, y en ese momento la delegación provincial va a tener que impedir que sea registrada esa candidatura, y ahí el Pachacutic tendrá que hacer nuevas elecciones primarias para determinar su candidato o candidata a la alcaldía de Quito. Hay otro tema también muy complicado, Fausto, y es que ya existen candidatos a concejales registrados,
que son, creo yo, en su mayoría de Jorge Yunda, con quienes yo no tengo ninguna relación, ni tampoco concuerdo, ni comparto con ellos. Entonces, un tema con Yunda. No, ni con Yunda. Entonces, un tema muy delicado, Fausto, en ese sentido. Creo yo que el Pachacutic se equivocó al designar a Jorge Yunda como candidato a alcalde. Y creo yo que la provincial de Pachacutic fue quien se equivocó. Y creo yo que el candidato prefecto Churuchumbi terminó equivocándose e imponiendo esa candidatura a la alcaldía de Quito de Jorge Yunda, porque la nacional no estuvo nunca de acuerdo. Es decir, que a las dos figuras, digamos, de Pachacutic, no les une nada. A los dos nombres que están perfilándose como candidatos a la alcaldía de Quito por Pachacutic, no les une nada. Aparte de Pachacutic. A Churuchumbi y a Yunda. No, a Jorge Yunda y a Antonio Ricaurte. No, absolutamente nada. Eso que quede muy claro. Ni comparto, ni estoy de acuerdo, y soy muy crítico de lo que fue la alcaldía de él, como creo yo que la gran mayoría de quiteños así piensa, porque mucho pensamos y decimos, pero tiene una gran fuerza Jorge Yunda, es un candidatazo y va a ganar, o le impiden participar porque iba a ganar. No es así, Fausto. Recurriendo a encuestas de opinión serias, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, Jorge Yunda tiene 67% de imagen negativa. 85% de la gente no le cree. Y en las intenciones de voto tenía un empate técnico con un grupo de candidatos también que van a terciar por la alcaldía de Quito, porque es +2, -2 el rango de error, y en ese marco estaba. Entonces, el pensar que era un candidatazo tampoco era así. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que fue su alcaldía, no estoy de acuerdo en su paso por la alcaldía, y creo yo que el Pachacutic se equivocó al tomarlo en cuenta para ser candidato a la alcaldía, porque nada tiene que ver con la ideología, con el pensamiento, con el criterio, con la filosofía y con la historia del Pachacutic. Políticamente hablando, no es demasiado cálculo político por parte de Pachacutic el lanzar un nombre, lanzar otro nombre, estar ahí un poco intentando ver qué pasa, globos de ensayo, sí, porque creo que sí, que una equivocación grave. Porque no hay una definición. Una equivocación grave del Pachacutic provincial. Creo yo que Churuchumbi se equivocó al imponer a Jorge Yunda como candidato a alcalde, porque vuelvo y repito, Fausto, la nacional no estuvo de acuerdo nunca con el nombre de Jorge Yunda. Y lo que nos hace ver también, y eso creo yo que es un elemento también importante, es que una vez que toma la decisión el Consejo, el contencioso electoral de quitarle los derechos políticos a Yunda, inmediatamente la Nacional me hace esta propuesta. Entonces se ve claramente que la Nacional ni le respalda, ni está de acuerdo, ni va a defender la candidatura de Jorge Yunda. Pero por otro lado está también este análisis que yo estoy haciendo contigo con respecto a mi punto de vista de lo que representa la política y los políticos, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Hay un cambio de época fundamental y vemos que la gente está cansada del político y los políticos, está cansada del poder, está cansada del político de traje y corbata y mocasín, como siempre digo yo. Esas democracias participativas y representativas, tal y como están concebidas, ya no funcionan ni aquí ni en el mundo entero. Por eso las grandes explosiones sociales en contra del político, de las autoridades en el mundo. Y otro tema que es fundamental es, existe mucha dispersión va a haber mucha dispersión por el gran número de candidatos y candidatas a la alcaldía de Quito. Y lo que más quiere la ciudadanía es que se pongan de acuerdo, que lleguen a acuerdos. Pero eso ya no ocurrió, eso definitivamente sí. No ocurrió. Ya tenemos candidatos de cada una de las salas, sí. Y con muchísima montones, dispersión, ¿no? Entonces también un hecho quienes fundamental se pensaba que se iban a unir ya no lo hicieron. Un hecho fundamental es también es decir, no, vamos a pensar en la ciudad de Quito, pensemos en el destino y en el futuro de esta ciudad que está muy agobiada. Las administraciones últimas municipales han sido muy complicadas. Quito está con depresión. El 75% de la gente está muy deprimida por falta de empleo, por el tema económico y por la inseguridad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo ciudadano y ojalá de quienes van a ser candidatos a la alcaldía para no pensar en el ego, o mejor dicho, para no poner por delante única y exclusivamente el ego y la vanidad, sino los grandes intereses de la ciudad. Y pero alguien está un poco perdido en Pachacutic, porque hacer este tipo de propuestas, lo que hablamos hace un momento, los cálculos políticos y tal, pero tener como viceprefecta o candidata a viceprefecta a Carla Ceballos, después salir con una propuesta, Antonio Ricaurte, como que
Ahí hay algún problema, alguien no entendió. Pueden estar perdidos, porque además ahí hay un tema que lógicamente no lo voy a mencionar aquí porque fue de índole personal, un mal momento, y yo reconozco que fue un gran error. Pero en el contexto que hablamos hay que decirlo, o sea, ¿a quién se le ocurre tener una candidata a viceprefecta en el mismo partido político y sobre la marcha proponerle la alcaldía de Quito con quien tiene diferencias? Así es, porque vuelvo y repito, Churuchumbi termina imponiéndole a Jorge Yunda, ¿no? Y ese fue un tema provincial. La nacional nunca estuvo de acuerdo y ahí sí hay una discrepancia entre lo provincial y lo nacional, porque ¿qué tiene que ver Jorge Yunda con Pachacuti? En su criterio, en su pensamiento, en su ideología, en su filosofía, en su historia. Absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay cosas que no concuerdan y yo estoy de acuerdo contigo, Fausto. Más coincidencias tiene con Geinco que con Pachacuti. Esos son los poderes que creo yo están empujando a que termine, o que eran los poderes que empujaban a que él tome una decisión y que pueda ser nuevamente candidato a alcalde, ¿no? Intereses de otra índole, muy complicados. Usted es un gran investigador y sabemos quién manejaba los intereses de esta ciudad y de empresas como Lemov y Lemab, ¿no? Entonces, hay otro tipo de intereses muy complicados, muy duros, muy difíciles, que en nada tienen que ver con los grandes intereses de la ciudad. ¿Cómo interpretar lo que hemos visto en redes sociales en estas últimas horas? Jorge Yunda en algunos tweets diciendo que reclamando sobre la decisión que adoptó el Tribunal Contencioso Electoral, reclamando sobre los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. ¿Cuál es su lectura de esta insistencia de Jorge Yunda? De hecho, Carla Ceballos fue quien puso una de las acciones en el Tribunal Contencioso Electoral, de alguna forma para evitar que el tribunal se pronuncie en algo que era ya casi impostergable. Un tema de desesperación, creo yo, ¿no? Porque es una decisión de una instancia superior en materia electoral, que es el Contencioso Electoral, que meses atrás tomó ya una decisión en el sentido de retirarle los derechos políticos porque se constituyó una clara violación electoral cuando Jorge Yunda siguió actuando como alcalde pese a haber sido removido. Muy grave, a tal punto que ahora, en esta ratificación de sentencia en donde se le quita los derechos políticos o se ratifica el hecho de quitarle los derechos políticos a Jorge Yunda, también se envía el expediente a Contraloría y a Fiscalía porque usufructuó de las funciones. Entonces, es un tema legal que hay que respetar. Y por el otro lado hay una gran desesperación por participar. Es feo eso ver en el político, porque vuelvo y repito, Fausto, se mueven por otros intereses, por ego, por vanidad y por otros intereses protervos que son muy complicados y no para servir a la ciudad. Y en Pachacuti un poco les motivan a eso, porque hemos visto ya lo que ha ocurrido con Guadalupe Llori y Jorge Yunda. Se agarran con uñas y dientes de los puestos. Sí, y eso es complicado. Y la gente está cansada de eso. La gente está cansada del político y de los políticos por eso. Porque ¿qué es el político para la gente? Ambicioso, ególatra, vanidoso, que quiere el poder para saciar sus intereses. Ese es el político para la gente. Y por eso estamos en el mundo viendo un rechazo hacia el político, los partidos políticos y las instituciones. Un rechazo muy fuerte, muy complicado, que va haciendo ver que vamos camino a otras formas de democracia, a otros procesos en donde el político deje de tener ese poder superior al de la gente común y corriente, y que se haga lo humanamente posible para que no sea el ego, la vanidad y no el síndrome de ubris, el endiosamiento que también padecen los políticos, el que prime en sus decisiones, sino los grandes intereses nacionales. Entonces, es parte de este proceso de desinstitucionalización, es parte de este proceso de rechazo de la gente hacia el político, los políticos, lo que estamos hacia los políticos y los partidos políticos que estamos viviendo, que estamos palpando. ¿Es definitivo y última palabra? Antonio Ricaurte no se va muy a candidatizar. Sí, por todo lo que yo he esgrimido este rato, pero por respeto a Marlon y a Cecilia tendremos que conversar sobre la base de lo que aquí estoy conversando contigo, que creo yo que pesará mucho en el momento de la decisión que yo le haré llegar a ellos. ¿Hay un tercer nombre? No sé. No han comentado. No sé qué vaya a pasar ahí. ¿No se barajan nuevos nombres? No tengo conocimiento de eso.
pero seguramente le van a conversar ya mismo. Bueno, Antonio, gracias por estar con nosotros. Ha sido Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, y también hablando sobre esta propuesta inicial que había recibido por parte de Pachacutic para candidatizarse a la alcaldía de Quito. En reemplazo, era la nueva opción de Pachacutic, en reemplazo de Jorge Yunda, quien está impedido, pues ha perdido sus derechos políticos. De momento, no hay candidato de Pachacutic para la alcaldía de Quito. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.